Enfrento, por tanto, un proyecto ilusionante con un amplio impacto en la vida de las personas, en las que desde luego aspiro a aportar más cohesión, inclusión, equidad e incertidumbre a todos, y desde luego pues para ello cuento y quiero agradecer especialmente el apoyo de toda mi familia, en especial a ti, Aitor, a mis hijos, a mis padres, y desde luego sin vosotros pues esto no tendría ningún sentido, así que muchas gracias. Palabras que pronunció Elma Saiz el pasado martes en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde tomó la cartera que le traspasaba el hasta entonces ministro José Luis Escrivá. Desde ese día es ella, la socialista pamplonesa, quien tendrá en sus manos la gestión de uno de los ministerios más potentes. Saiz, que horas antes había prometido el cargo ante el rey y la Constitución, estuvo arropada por los suyos, por la plana mayor del Partido Socialista de Navarra, con María Chivite a la cabeza, y por la familia, para quien tuvo esas palabras de cariño y agradecimiento que han escuchado. Pues saludamos y le damos la bienvenida y la enhorabuena a la ministra Elma Saiz. Muy buenas noches. Buenas noches, no las había visto las imágenes y la verdad que se me ha puesto un nudo en la garganta, no las había visto. Bueno, decía precisamente en ese discurso breve que realizó, decía que aspira a dar cohesión, inclusión, equidad y certidumbre a su acción política. Bueno, yo creo que en general el conjunto de españoles, ¿no?, son los destinatarios de nuestras políticas, pero en el ámbito de mi ministerio, con aspectos tan sensibles y con todo el tema de las migraciones, las pensiones, pues son núcleos de población especialmente sensibles donde desde luego este Gobierno de España tiene puesta la mirada y tiene puesta toda la acción política, ¿no? Pues vamos a tratar de hablar de algunas de las cuestiones que tiene ya encima de la mesa y una de ellas viene dada por la seguridad social, que es de alguna manera una parte nuclear, ¿no?, de lo que va a tener que gestionar, y que no es poco, desde luego, esa cartera. Y para empezar, ¿cómo despejar las dudas que se han generado en torno a la caja única después de ese acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV de cara a la investidura de Pedro Sánchez? No hay ninguna duda. No se rompe la caja única. Y bueno, desde luego el diálogo con las administraciones y la senda y el interactuar y el construir puentes con las administraciones va a ser una constante, pero no se rompe la caja única. Eso es un principio absolutamente irrenunciable y quiero ser absolutamente clara y tajante en esta cuestión. Decían sus hasta entonces compañeros aquí en socios en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai, también EH Bildu, comentaron acerca de daban de alguna manera la bienvenida al nombramiento como ministra y de alguna manera celebraban el que se facilitara esa transferencia también a Navarra, para lo que a continuación y a renglón seguido la propia presidenta del Gobierno, María Chivite, dejó claro que eso no estaba aquí en Navarra sobre la mesa. Bueno, si nos circunscribimos a Navarra, yo quiero recordar y quiero poner en valor los pasos firmes en el sentido de profundizar y avanzar en nuestro autogobierno que se ha dado a la pasada legislatura. Después de más de 20 años han sido 3 las transferencias: sanidad penitenciaria, tráfico, el ingreso mínimo vital. Quiero decir, es un camino sin retorno lo que es el avanzar en nuestro autogobierno, ¿no? Dicho esto, en la materia que nos ocupa y por la que me pregunta, como digo, el diálogo entre las administraciones se intensificará, será el camino a seguir para la vertebración de todo el sistema, con respeto absoluto a ese principio de la caja única y, como digo, un objetivo claro que es la eficiencia en las políticas y el dar el mejor servicio, que para eso estamos, a la ciudadanía. Y decía también que tiene que ser más allá de lo que es la aplicación de la propia reforma del sistema de la seguridad social, el sistema tiene que ser sostenible, decía usted. ¿Y cómo de sostenible y cómo lo quiere hacer? Bueno, hay una reforma emprendida ya y indudablemente bajo 3 principios, ¿no?, que son la equidad, la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y ese camino es el camino que ya se ha emprendido y es la senda de continuidad que voy a seguir al frente del Ministerio. Aumentar derechos con la actual reforma de las pensiones, pero claro, la pregunta un poco que está en la calle es, ¿tendremos a futuro garantizadas las pensiones? ¿Cuál es ese futuro? ¿Cuál es ese horizonte? ¿Qué espera usted al cabo de 4 años? ¿Cuál va a ser un poco el legado que deje? Por eso es muy importante
para efectivamente dar esa certidumbre y esa garantía, no solamente de presente, no solamente se trabaja para intensificar y para mejorar las pensiones y revalorizarlas, las no contributivas, sino no solamente para hoy, sino también con la vista puesta en el mañana, esa incorporación y esa escalada que se va a llevar a cabo y que se está llevando a cabo para que la evaluación de las políticas públicas se incorpore a la acción de gobierno, ¿no? Claro. Y la inversión social se incorpore a la acción política para poder ser más eficaces. Hay que evaluar las políticas públicas, buscar, como siempre, la eficiencia y la eficacia para que eso efectivamente sea una realidad y sea una certeza, ese mensaje de tranquilidad, no solamente a los pensionistas de hoy, sino también a los pensionistas del mañana. Y más flexibilidad en la jubilación para complementar el mercado laboral entre jóvenes y mayores. ¿Es partidaria de retrasar, de ampliar la jubilación? Bueno, yo creo que hay una cuestión que quiero dejar muy clara y que es también una herramienta que va a ser mi acción política día a día al frente del Ministerio, que es el diálogo social. Yo soy una firme defensora. Navarra es una tierra donde es mi tierra y es donde la concertación social ha traído tantas y buenas noticias para esta comunidad, y evidentemente el diálogo social y el papel de los agentes sociales para mí es clave. Y en esas mesas que ya están activas y bueno, pues que indudablemente todos tienen que aportar, he tenido además ya llamadas, he tenido interlocución con los diferentes representantes sindicales y también de la patronal y de SEPIME, y ese es el camino, ¿no? Esa escucha activa y ese trabajo en la búsqueda de consensos con algo tan importante como es, bueno, pues evidentemente garantizar las pensiones y también seguir avanzando en derechos, ¿no? Y sin olvidar a los autónomos, ante ese nuevo sistema de cotización, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, pues los autónomos, evidentemente, yo además que también así fui y así, pues en los últimos 15 años se han dado pasos de gigante en el reconocimiento de los trabajos autónomos, no solamente con el Estatuto del Trabajo Autónomo, sino también con todo lo que tiene que ver con el cese de actividad, y quiero poner en valor también lo que se hizo en pandemia, ¿no? para proteger los derechos de este motor de riqueza, que es lo que son, motor de riqueza y motor de crecimiento de nuestra comunidad y de nuestro país. Y en ese sentido tenemos que seguir ahondando en ese camino para avanzar en derechos y en protección social para el colectivo, y ese granito también de justicia social, que es esa cotización acorde a los ingresos reales, que evidentemente pues también es un camino sin retorno. Fíjese, preparando esta entrevista, este fin de semana se celebra, el Banco de Alimentos celebra la Gran Recogida, que es una acción que de forma periódica la desarrolla para tratar de echar una mano en quienes lo necesitan, ¿no? Se habla mucho de personas que no llegan a fin de mes, porque son trabajadores empobrecidos, ¿no? El ingreso mínimo vital, que asumió Navarra, por cierto, esta pasada legislatura, como indicaba hace unos instantes, es uno de los baluartes sobre los que usted quiere incidir, y así lo dejó claro en este pasado martes, la dimensión social que quiere dar usted a sus políticas. Claro, como digo yo, el compromiso es hacer una escalada en la inversión social, incorporarla a las políticas públicas. Este país dio un paso de gigante con la aprobación del ingreso mínimo vital, y hay que seguir desarrollando esos itinerarios de empleo, y por cierto también ahí Navarra ha demostrado también un muy buen hacer en todo lo que tiene que ver con la renta garantizada, y ese es el camino, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un ministerio que es un ministerio de inclusión, de seguridad social y de políticas migratorias. Como digo, esa acción política de un gobierno con una coalición progresista que pone en el centro a las personas, pues tiene su máxima expresión en el ministerio que tengo el honor de dirigir desde el pasado martes. Ministerio de Migraciones, los ojos de Europa están puestos en España. Bien es cierto que un informe de ACNUR este pasado mes de agosto daba unas cifras que se las recuerdo acerca de la reducción que ha conseguido España, que conseguía España en este mes de agosto en cuanto a la migración irregular. La reducía en un 3,3% frente a Italia, que la ampliaba, tenemos aquí el dato, 115%, o Grecia un 65%, los países más mediterráneos. ¿Le ha dejado en este sentido el ministro José Luis Escrivá un buen legado para seguir gestionándolo sin caer, evidentemente, en la autocomplacencia, claro? Sin duda, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando, y hablamos de derechos humanos, y hablamos de un contexto internacional de crisis climáticas, de guerra, y tenemos que ser muy conscientes de nuestra situación como país, ¿no? Y dicho esto, evidentemente, pues el camino a seguir es esa migración legal, ordenada y segura, porque hablamos de derechos humanos, y que evidentemente enriquezca y se integre perfectamente con nuestro mercado laboral, pero bajo esos principios de legal, ordenada y segura, y que hablamos
derechos humanos. Y cuando hablamos de los centros de acogida temporal de inmigrantes, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se va a gestionar esta cuestión? Bueno, pues tendré la ocasión y quiero, para mí es una de las prioridades, el visitarlos, indudablemente, y conocer en primera persona, ¿no? La situación, pero como digo, bueno, pues nuestro país está situado de una manera geográfica que es puerta de entrada y pues indudablemente tenemos que estar dando respuesta a la situación mundial, ¿no? Lo hemos visto como la guerra de Ucrania, cómo se establecieron unos mecanismos de protección rápidos para acoger a personas que venían de Ucrania, ahora también con la situación dramática que se está viviendo en Palestina, en Gaza, e indudablemente, bueno, pues eso es también política internacional y eso es, bueno, pues principios de esta coalición progresista, ¿no? La mirada internacional, porque hablamos de, bueno, pues de una cuestión extremadamente delicada y vuelvo a repetirle que hablamos de derechos humanos. Bueno, y si hablamos del primer desafío que tiene que afrontar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del que usted ya forma parte, está en los presupuestos de los que ya se empieza a hablar, y también se mira a Bruselas, porque Bruselas tendrá que apretar el cinturón del déficit, que usted algo conoce en este sentido, a España. En este sentido, ¿cómo van a ser las cosas de cara a la negociación presupuestaria con un presidente del gobierno investido de esa manera tan justa en cuanto a los apoyos que ha recibido de las diferentes formaciones políticas? Bueno, pues yo creo que eso va en la acción política y en la cultura política y democrática de cada formación, y en este caso yo sin duda vamos a estar a la altura, ¿no? Lo hemos visto y lo he vivido en primera persona, ¿no? Como lo primero que fuimos conscientes en Navarra de que era un gobierno en minoría, un gobierno de coalición, y encima, bueno, le añadimos lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Y eso es cultura política, eso es cultura democrática, eso es la capacidad de tender puentes y ser conscientes de que el diálogo es la herramienta de trabajo. Y desde luego, bueno, pues esa es la encomienda del presidente Sánchez. Frente al ruido, frente a una labor de oposición de tierra quemada sin propuestas para nuestro país, pues lo vamos a responder desde el minuto cero con trabajo, trabajo y trabajo. Casi se lo hizo constar en la carta que les remitió. Pero quiero decir y así también lo manifesté, ¿no? Que lo hemos visto en Navarra, ¿no? Y eso es la política con mayúsculas, la política útil, que lo que quiere es hacer mejorar la vida de las personas. Hay muchísimos retos, el cambio climático, no solamente el contexto tan complicado internacional, sino los retos a los que nos enfrentamos como país, y la herramienta va a ser esa: trabajo, 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 y alejarnos del ruido y de polémicas innecesarias y de polarizaciones que desde luego no aportan nada a mejorar la vida de las personas. El trabajo se le presupone, pero lo que sí se ha dicho de usted ha sido, o se ha destacado, mejor dicho, ha sido su capacidad de diálogo y de negociación. Y me refiero a los presupuestos que en su etapa como consejera de Economía y Hacienda conseguía sacar aquí en Navarra durante cuatro años consecutivos. Estos presupuestos también, claro, lo hacía negociando con EH Bildu. Estos presupuestos también habrá que negociarlos con EH Bildu en el Estado. Y aquí en Navarra se le preguntaba este pasado jueves a la presidenta del Gobierno de Navarra sobre qué hay, qué acuerdos no se han contado de los que haya podido llegar Pedro Sánchez con EH Bildu, que debamos saber aquí en Navarra. Bueno, los acuerdos son públicos y notorios, y lo importante es poner en el centro lo que nos une, ¿no? Y que normalmente suelen ser cuestiones que afectan y que inciden directamente en el bien de la ciudadanía, porque evidentemente, claro, si no seríamos todos un único partido político, evidentemente hay diferentes opciones políticas, estamos en democracia, la composición del Parlamento foral, pues fíjese, yo creo que hay 7 formaciones políticas, ¿no? Y en el Congreso de los Diputados, en el panorama nacional, bueno, pues hay diferentes sensibilidades, y eso es la riqueza de nuestro país, el saber aunar diferentes sensibilidades y a través de acuerdos y de las reglas de las que nos hemos dotado, que no son, ahora que se habla y se cuestiona tanto, no son más que simple y llanamente, o si me permite, nada más y nada menos, somos un Estado de Derecho. Y es primero de democracia el saber poner de acuerdo con el diálogo y con construyendo a las diferentes fuerzas políticas, y yo no sé por qué siempre está como denostado el negociar, y parece que negociar es algo negativo. Negociar es ceder para construir, que se hace
yo creo que en nuestro ámbito de la vida, tanto en la privada, estamos todo el día estableciendo cauces de comunicación y poniéndonos de acuerdo entre diferentes, desde la mínima cuestión simple, que puede ser una decisión de una cuadrilla de dónde podemos ir a cenar esta noche, hasta elevado al mayor rango posible, como puede ser una negociación presupuestaria, que es poner las cosas que nos unen y encontrar y aunar esfuerzos, y fundamentalmente desde la lealtad entre las administraciones, desde la discreción, y luego cuando se alcanzan los acuerdos, indudablemente, pues ponerlos, contarlos y ejecutarlos, cumplirlos, que eso es algo también que lo llevamos por bandera. Eso es lo que le van a exigir también a Pedro Sánchez partidos como Junts o Esquerra Republicana, con los que negoció para poder ser investido, un poco destacando estas palabras que pronunciaba hace unos instantes. ¿Cómo ha visto usted esta ley de amnistía que tanto nos está dando que hablar? El otro día decía, precisamente en una entrevista concedida a Radio Televisión Española, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decía que si no la hubieran necesitado los votos de Junts, pues probablemente no se estaría hablando de la ley de amnistía. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, también el ministro, yo creo que dijo un par de frases más después de haber dicho eso, sí, también dijo que probablemente hubiera llegado tarde o temprano, porque indudablemente esta ley, para lo que hace falta un sosiego, una pedagogía. Yo lo he dicho también en muchas ocasiones en temas muy delicados que hemos vivido en Navarra, ¿no? Que era importante la pedagogía, sacar de la arena y del ruido político cuestiones muy importantes, pues con un análisis sosegado y tranquilo y pedagógico, fuera del ruido, pues nos daremos cuenta de que, por supuesto, está dentro del ámbito constitucional, que España no se rompe y que tarde o temprano, porque incide directamente en la convivencia en Cataluña, y que eso, como dijo el ministro en la entrevista a la que hacía referencia, hubiera llegado. Evidentemente, bueno, pues ha llegado en un momento antes, una negociación para una investidura, pero hubiera llegado, y estoy convencida que con el paso del tiempo veremos que ha incidido en algo tan importante como es la convivencia en este país, porque sin convivencia tampoco hay progreso. Habrá que verlo, porque lo que sí que es cierto que todavía el ruido continúa. Tenemos una querella sobre el presidente Sánchez de Vox. Tenemos hoy mismo una querella de Sumar, socio del gobierno que usted representa, hacia el presidente del Consejo General del Poder Judicial y los vocales que votaron, que aprobaron, mejor dicho, ese pronunciamiento contra la ley de amnistía. ¿Qué opina de todo esto? Pues lo que opino es lo que siento verdaderamente, que frente al ruido en la acción política, y no solamente el Consejo de Ministros, sino el conjunto de la Administración que está implicada en resolver problemas y situaciones y dar respuesta a retos importantes, pues afortunadamente en eso está la mayor parte de la población. Indudablemente, bueno, pues quienes no están a la altura y quienes ejerzan una oposición que poco aporta a nuestro país, pues tendrán que dar respuesta también y tendrán que bueno, responder frente a la ciudadanía, ¿no? En un momento tan importante, en un contexto internacional tan complejo, donde lo que necesitamos en la acción política es no solamente un gobierno que dé respuesta, sino también una oposición que esté a la altura. Y desde luego, pues yo, en mi opinión, no se está produciendo la parte de la oposición a la altura de las circunstancias. Bueno, tenemos en Pamplona estos días una reunión informal de ministras y de ministros de la Unión Europea, de ministras y ministros de Igualdad de la Unión Europea, y ha debutado ya aquí en Pamplona su compañera Ana Redondo. Y me viene a la cabeza también otra de las cuestiones que usted destacaba el pasado martes cuando tomaba posesión de su cartera, y era que quería reducir la brecha de género en las pensiones. Las políticas de género también, entiendo yo, son transversales a todos los ministerios, ¿no? ¿Cómo las quiere aplicar usted? Pues así, con algo tan sencillo y a la vez complejo, que es la transversalidad. Hay que incorporar a todas las acciones, a todas las políticas públicas, esa perspectiva de género, ¿no? Y en materia de pensiones es así, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, pues al final muchas mujeres que no han podido, han tenido que tomar la opción de no trabajar, como suelo decir, fuera de casa, pues ven penalizada, ¿no? Al pasar su vida laboral esos años de ausencia de cotización, y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? En establecer, como digo, incorporar con todas las letras, y así lo ha trasladado la ministra, y esa va a ser la acción de este gobierno,
o seguir profundizando y avanzando en ese camino, ya emprendido hace la legislatura pasada, en incorporar las políticas de género, la perspectiva de género a toda la acción política, ¿no? Igual que le hablaba de la inversión social, pues cuando se incorpora, o la evaluación de las políticas públicas, cuando se incorpora, pues el camino es mucho más sencillo de recorrer, ¿no? Desde luego es una máxima, en este caso, del Partido Socialista. Fue muy comentada, por cierto, muy comentado el traspaso de carteras en ese Ministerio de Igualdad entre Irene Montero y la ministra Ana Redondo, que junto con Yone Belarra ya no forman parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, las dos forman parte de Podemos forma parte de Sumar y han salido de alguna manera con un portazo. Incluso Yone Belarra llegó a calificar de un profundo error político, ¿no? ¿Qué opina usted de estas manifestaciones? ¿Cómo lo vio? Si es que vio o escuchó lo que pudimos escuchar del pasado. No tuve ocasión porque estaba teniendo la mía, lógicamente, pero bueno, yo quiero destacar, bueno, pues las palabras de la ministra de Igualdad actual, sí, ¿no? Ana Redondo, como puso en valor y se destacó el trabajo realizado en la anterior legislatura, bueno, pues con una total, bueno, pues un saber estar y a la altura del momento, ¿no? En un momento de traspaso de carteras, bueno, yo viví el mío, donde desde luego es tan importante. En mi caso, yo tengo la suerte que el ministro Escrivá sigue siendo compañero del Consejo de Ministros y Ministras, que indudablemente pues el traspaso de cartera, ese momento tan intenso, vivirlo, bueno, pues con la máxima colaboración, ¿no? Y bueno, pues así lo viví yo. Y yo creo que eso es lo que quiero destacar también, el momento positivo, y desde luego tenemos una ministra de Igualdad, lo estamos viendo estos días en Pamplona, bueno, con unas intervenciones brillantes, donde bueno, pues está colocando a la igualdad en el centro de las políticas públicas, y además coincidiendo también con ese saber hacer de la presidenta Chivite, ¿no? Que también lo lleva como bandera las políticas de igualdad como centro de la acción política y algo absolutamente transversal. Bueno, estamos terminando y no me gustaría hacerlo sin recordar, sin hacer referencia a la etapa política que le ha precedido en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué cosas? Porque fue salir usted del Ayuntamiento de Pamplona, tomar la cartera de ministra y hablarse de la moción de censura, de esa hipótesis que está ahí en el aire de la moción de censura a la alcaldesa Cristina Ibarrola. Hoy Óscar Matute, en unas declaraciones que hacía en Bilbao, decía que eso no estaba, volvía a decir lo que dijo Otegi también en una entrevista esta misma semana, Arnaldo Otegi, que eso no estaba encima de la mesa, pero bien es cierto como que deslizan que la responsabilidad está para llevar a cabo una moción de censura en el partido que usted representa aquí en Pamplona y en Navarra. Mire, hoy es un día muy importante para Marina Curiel, es a partir de hoy la nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista, que por cierto, bueno, pues yo he recibido felicitaciones de mis compañeros, quiero agradecer del conjunto de las fuerzas políticas del Ayuntamiento de nuestra ciudad, y evidentemente el Partido Socialista, el Grupo Municipal, va a seguir haciendo lo que viene haciendo desde el minuto cero, que es trabajar por Pamplona, construir Pamplona, ejerciendo una oposición. Lo decía antes, es imposible hacer un buen gobierno si no se sabe hacer una buena oposición. Están haciendo un trabajo ingente, van a seguir en esa línea, trabajando por construir Pamplona y por sacar a Pamplona de la parálisis frente a la actitud pues del equipo municipal, que bueno, pues entiendo que no se está generando ningún ambiente de confianza, ni de trabajo buscando esas alianzas cuando se gobierna en minoría para sacar a nuestra ciudad de la parálisis. Ese es el trabajo político del Grupo Municipal de Pamplona, el que he desempeñado yo y he tenido el honor de desempeñar durante unos meses, y el que va a ser a partir de ahora con la señora Curiel como portavoz del Grupo Municipal. ¿Y le sorprendería una moción de censura de seguir las cosas como están? Bueno, yo lo que quiero para mi ciudad es avances y que Pamplona sea una ciudad que salga de la parálisis, y evidentemente como pamplonesa que soy, eso es lo que quiero para mi ciudad. Pues estamos terminando, me imagino que ya estos días, ya para finalizar, estos días estarán siendo muy ajetreados para usted, moviéndose entre Pamplona, entre Madrid. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues poniendo todo de mi parte, voy a dejarme la piel, bueno, pues esto va a ser una etapa de muchísimo trabajo, pero bueno, pues desde luego no voy a cesar ni un minuto en dedicar mi máximo tiempo, y bueno, pues están siendo días de emoción personal también, de bueno, pues un poco como una sensación de tobogán. Lo hablaba antes con usted, ¿no? Pues al final le han pasado unos años desde aquella primera entrevista. Sí. Hoy para mí es un honor estar en este plató, en esta casa a la que quiero tanto, y bueno, pues
como navarra que soy, como pamplonesa, eso lo voy a llevar siempre, siempre dentro. Es un honor y muy contenta de estar esta noche con usted. Un placer, suerte en su nuevo desempeño, que lo seguiremos de cerca. Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches.